la mano de Dios, confiando en su palabra. Uno somos, ya no estás solo. Hoy debes saber que nosotros somos tu casa. Vivimos en un mundo convulso y debemos de saber hacia dónde estamos, hacia dónde miramos, ¿no? Dónde está puesta nuestra mirada para poder sostenernos, ¿no? Dice la palabra que baste a cada día su propio afán, ¿verdad? Pero yo diría, no solamente baste a cada día, ¿no? Baste a cada día su propio afán, sino baste a cada hora, porque en una hora puede ocurrir algo, hasta en un minuto puede ocurrir algo para bien o para mal, ¿no? Y entonces puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? que cambie totalmente una situación. Por lo cual, el que crea estar firme, amén, dice la Escritura que mire que no caiga, ¿no? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, ¿no? Buscando a quien devorar. Ese versículo dice exactamente: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Dice: al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que vuestros padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Pero yo te voy a hacer una pregunta en esta mañana. ¿Cómo vamos a resistir? ¿Cómo vamos a sostenernos, ¿no? En medio de este mundo convulso, enfermo, diabólico, lleno de engaños, lleno de mentiras, lleno de perversidad? ¿Cómo vamos a mantenernos en pie? ¿Cómo vamos a sostenernos? ¿Cómo vamos a resistir, ¿no? Dice la Escritura: sí, someteos a Dios, resistid al diablo, huirá de vosotros. Y eso es una llave, sí, es una solución, ¿no? Que Dios nos da, una dirección que Dios nos da, ¿no? Someteos a Dios, resistid al diablo. Pero hay otra llave, que es la que quiero yo mencionar o hacer énfasis en esta mañana, y es lo que quiero transmitir con la ayuda del Señor en esta mañana. Y para ello vamos a leer primeramente Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26. Hebreos capítulo 11, 24 al 26. Está hablando de Moisés y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, ya fue un hombre mayor, hecho ya grande, no solamente en edad, sino hecho grande yo creo que más bien se refiere a que fue grande en la corte de Faraón, en la corte de Egipto, ¿no? No está hablando de la estatura, está hablando de que llegó a ser el gobernador y que Faraón le puso sobre todos los bienes en Egipto, ¿no? Dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, cuando ya era un príncipe en Egipto, cuando ya era alguien importante en Egipto, dice que no rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, dice, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es decir, escogió entre sufrir con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, porque él era israelita, él no era egipcio, había caído allí como por casualidad, no por casualidad, porque no, pero Dios lo había puesto allí con un propósito, pero él no pertenecía a ese pueblo, él era israelita, y cuando veía sufrir a los judíos, esclavos en Egipto, pues él también sufría con ellos, ¿no? Entonces dice que escogió, cuando ya era grande, escogió y dijo: o los deleites que hay en Egipto,
Egipto era, en ese tiempo, era el imperio más próspero y más voluptuoso, digamos, de la historia, ¿no? Era el imperio egipcio, ¿verdad? Y todos los reinos, pues, miraban a Egipto, ¿no? Entonces, escogió antes ser maltratado, dice, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Dice, porque tuvo puesta la mirada, ¿en dónde? En él, diga conmigo, el galardón. Porque tenía puesta la mirada, ¿en dónde? En el galardón. ¿Dónde tenía puesta la mirada? En el galardón. Y como tenía puesta la mirada en el galardón, pues entonces, porque lo que uno escoge en la tierra, provoca algo en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Lo que tú escoges aquí va a provocar algo más allá, en el cielo o en el infierno. Pero lo que tú escojas en la tierra va a provocar algo o en el cielo que se ponga a tu favor o en el infierno que se ponga en tu contra. Pero va a provocar algo. Y Moisés tuvo que escoger. Y el galardón no fue una recompensa terrenal. A veces no pensamos que el galardón es como es una recompensa, ¿verdad? Pero en este caso el galardón que recibió Moisés o que estaba mirando Moisés no era algo que ya tenía, ¿no? Porque podríamos decir, si hubiera mirado algo terrenal, no se habría movido ¿de dónde? ¿Se habría quedado en dónde? Se habría quedado en Egipto, lógicamente. Allí disfrutaba de todos los placeres habidos y por haber, no tenía ninguna necesidad. Era un imperio rico, abundante, donde había toda clase de comodidades y de abundancia y de riqueza. Pero él escogió la otra parte, ¿no? Y entonces no era una recompensa terrenal, sino la fe en una recompensa mayor y eterna. Amén. Y es por eso por lo que tuvo que escoger y preferir el oprobio de Cristo y el maltrato con el pueblo de Israel antes que los placeres humanos y tesoros que había en Egipto. Y se sostuvo, dice la Escritura, más adelante dice, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Wow! O sea, se sostuvo como viendo al que no ve nadie, porque el invisible es alguien que nadie ve, ¿verdad? Pero dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Por lo tanto, hermanos, el galardón es una recompensa, es un pago, es un premio que Dios da a aquellos que le buscan y que le siguen y que le sirven y que le obedecen con frutos de servicio, de buenas obras, de consagración, de santidad. Aunque la salvación es por gracia, estoy de acuerdo contigo, es por gracia, lo dice la Biblia, no es por obras, para que nadie se gloríe. Pero el galardón se refiere a las bendiciones eternas, a las coronas, diría yo, a las coronas que Dios ha preparado para aquellos que le aman. Yo no sé si tú esperas una corona. Yo espero una corona y quiero que sea una corona grande. Yo no quiero una corona raquítica, ¿verdad? Yo creo que en el cielo va a haber diferentes coronas. ¿Cuántos dicen amén? Nadie vamos a tener una corona igual. Amén. Porque conforme hayamos vivido, nuestra corona será mayor o menor. ¿Cuántos dicen amén? No es para, no, es que la salvación es universal, es para todos, ¿verdad? Y todos vamos, sí, pero en el cielo va a haber coronas, hermanos, va a haber distinciones, va a haber unos serán más honrados que otros. Yo quiero tener una corona hermosa, ¿no? Y para eso vivo como vivo y trato de agradar a Dios, como trato de agradarle y servirle, porque quiere una corona, no una corona cualquiera. ¿Y tú amas a Dios así? ¿Amas a Dios? ¿Amas a Dios? Me pregunto, ¿amas a Dios? ¿Cómo le amas? ¿Cuánto le amas?
Hermanos, mira, unos son llevados a la presencia de Dios en victoria, pero luego hay otros que abandonan el camino, o que se pervierten en el camino, o que se enredan en el camino, aunque estaban llamados en sus vidas también a recibir el galardón, a recibir el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Eso es el galardón. Y entre ellos había alguien, pues entre los discípulos, luego lo vamos a mencionar, porque, a ver, dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es, dice, galardonador de los que le buscan. Galardonador de los que le buscan. Dice Hebreos 11:6. Entonces, el galardón es como la manifestación de la generosidad, de la dádiva de Dios hacia sus hijos, hacia sus santos. Porque Dios es generoso. Dios es generoso. Y Isaías dice, decid a los de corazón apocado, a los de corazón pusilánime, a los de corazón que no tienen corazón, apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, viene con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Él viene con retribución, viene con pago, viene con recompensa. Dios es generoso, hermanos. Entonces Moisés tuvo que escoger, y en la vida estamos constantemente escogiendo, ¿sí o no? ¿Cuánto dicen amén? Siempre hay que escoger, siempre. En la vida estamos escogiendo constantemente. Aun en las cosas pequeñas tenemos que escoger. Tú te levantas por la mañana y escoges cómo te vas a vestir, qué vas a desayunar o qué vas a comer, si es que puedes escoger. El que no puede, pues come todos los días arroz. Pero el que puede escoger, pues dice, voy a combinar la dieta, ¿no? No sé cómo decirte, o sea, escogemos. Y la vida escogemos qué canal vemos en la TV, ¿verdad? Con el control empezamos y escogemos. Constantemente estamos escogiendo, ¿verdad? Porque hay tanta diversidad de cosas, de formas, de colores, de tipos, escogemos, ¿verdad? Eso en las cosas pequeñas, pero hay, amigo, en las decisiones mucho más trascendentales, pues también escogemos. Y como escojamos, eso va a determinar cuál sea el galardón. ¿Amén? Cuál sea nuestro galardón. Hay un ejemplo. Por ejemplo, a ver, Judas, uno de los discípulos que formaba parte del grupo o del equipo, digamos, de los más cercanos a Jesús, ¿sí o no? Era de los 12, era de los 12 discípulos, era de los más privilegiados, de los más cercanos, de los que tenían ya un galardón, porque habían estado con Jesús, estaban cerca de Jesús, tenían un premio, tenían un llamado, tenían algo que hacer, porque Jesús les había comisionado y se había juntado con ellos, les había dicho, vengan conmigo, vamos a ir a las aldeas, vamos a ir por todo Galilea, vamos a sanar leprosos, vamos a limpiar leprosos, a sanar enfermos, vamos a predicar el año agradable del Señor y vamos a mostrar el camino a la vida, el camino del Padre. Vamos a mostrar la salvación a todos los que... Era un privilegio, era un grupo privilegiado. Pero Judas traicionó a Jesús. Tomó la decisión equivocada. No porque fuera un traidor. Yo no creo que Judas fuera un traidor. Yo creo que Judas tenía una raíz que le llevó a traicionar a Jesús. Amén. Porque Jesús está por encima de todo, ¿no? Y Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Pero leamos el texto. Vamos a leer en Mateo capítulo 26, versículo 14 al 16. Dice, entonces uno de los 12, que se llamaba
Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y los sacerdotes dice que le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces, dice, buscaba oportunidad para entregarle. Judas tenía en su corazón una raíz. Una raíz que hoy en día está enfermando al mundo. Está enfermando al mundo y a las sociedades cada vez más. Es la raíz del amor al dinero. La raíz del amor al dinero y a las cosas que se compran. ¿Que se compran con qué? Que se compran con dinero, ¿no? Lo vemos en las noticias cada día, ¿verdad? La raíz del amor al dinero, raíz de todos los males, es el amor al dinero. O sea, todo mal comienza por la raíz del amor al dinero. O sea, lo dice la Biblia y es ineludible, infalible. Y raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, dice otro texto, dice, el cual codiciando algunos, dice, como eran Himeneo y Fileto, en Timoteo dice, se extraviaron de la fe, naufragaron de la fe, dice, y fueron traspasados, dice, de muchos ¿qué? De muchos dolores, como Judas. Judas se extravió porque tenía una raíz en su corazón. No porque fuera un traidor, era la raíz que tenía en su corazón. Hermanos, el que pongamos precio a nuestra vida, en esta vida, a todas las cosas, es muy peligroso. Ponerle precio a las cosas, es muy peligroso. Y vivimos tiempos en que la gente se deja comprar por precio. La gente se deja comprar por precio. Y se extravían, no solamente los incrédulos, sino también los creyentes, porque la gente se extravía y se deja comprar por precio, se vende por dinero. Y usted me dirá, pero pastor, ¿me está comparando a mí con Judas? ¿Me está comparando a mí con Judas? Yo no soy ningún traidor, pastor. Pero ¿cómo voy yo a traicionar a Jesús? Que le traicionó por 30 piezas de plata. Pero sí, hermanos, no somos como... No, o sea, hay que desenmascarar al Judas que podemos llevar dentro de nosotros, sin nosotros incluso saberlo. Como decía el otro día, si hoy nuevamente nos pondrían aquí a Jesús y tuviéramos que decidir entre Jesús y Barrabás, mucha gente escogería a Barrabás y diríamos, a ese crucificadle y a este libérenle, porque vivimos tiempos así. Entonces, hay que desenmascarar a Judas en nuestras vidas, porque Judas aparece de muchas formas, no solamente por la traición. Cuando hablamos de Judas, todo se centra en que traicionó a Jesús, en que entregó a Jesús. Pero hay muchas raíces en la vida de Judas. Que no seamos comprados por lo material de este mundo, porque Dios nos ha comprado por precio de sangre. Y muchos se olvidan de su sacrificio. Dice la palabra, bendice alma mía a Jehová, amén. Y no olvides ninguno de sus beneficios, de quienes éramos antes de conocer al Señor, las maravillas que ha hecho en nosotros, qué mayor precio podemos estimar. Y Judas tenía una raíz que le llevó a escoger lo vano y desechó el galardón, menospreció el precio de seguir a Jesús, no esperó ni recibió la promesa de ser lleno del Espíritu Santo
y entonces fue muy vulnerable y fácil de conquistar por el enemigo. Y los discípulos, todos fueron zarandeados, fueron probados, porque Dios quiere que seamos auténticos y no perdamos la primogenitura, que no vendamos ni cambiemos la presencia de Dios por nada de este mundo. Muchos tienen hambre del mundo en este tiempo, hambre del mundo, necesidades, ¿verdad?, que no buscan que Dios las supla. Y toda necesidad puede engendrar un pecado en nuestras vidas. Y en estos tiempos que cada vez el hombre busca más, el hombre de este tiempo busca los complementos, busca lo exterior, busca los complementos, suplir las necesidades exteriores, los deseos de los ojos, los deseos de la vida, la vanagloria de la vida y todo lo que es externo. Y entonces, si solo nos preocupamos de lo exterior y no cuidamos el interior, amén, el hombre interior que hay en nosotros, pues entonces el hombre interior se va deteriorando y se van perdiendo los valores que no cultivamos, que no cuidamos, y el hombre interior se deteriora porque solo nos preocupamos del contorno y de los exteriores. Vamos a pedir a Dios en la intimidad que cuide nuestros ojos, que cuide nuestros oídos, que cuide nuestros deseos, para que el diablo no se aproveche de las debilidades que podamos tener para deteriorarnos y entonces quitar la mirada ¿de dónde? ¿De dónde? Del galardón del Señor, como Moisés, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Amén. Versos 20 y 21 dice: cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Uno de vosotros me va a entregar, dijo Jesús, a los 12, cuando se sentaron a la mesa. Porque no podemos ocultarnos delante de Dios. Nada ni nadie puede ocultarse delante de Dios. A veces queremos usar el modo, ¿cómo se llama esto? El modo incógnito, ¿verdad? Hoy en día en las redes sociales, ¿verdad? En todas las redes sociales hay una forma de que te puedes de poner ¿cómo? ¿En modo qué? En modo oculto, en modo incógnito, ¿verdad? Me pongo en modo incógnito y nadie me ve, nadie sabe dónde estoy, ¿verdad? Nadie sabe si estoy conectado o estoy desconectado. Me pongo en modo incógnito porque no quiero saber, no que nadie... Pues mira, déjame decirte que eso es, estás practicando que el ocultismo. Yo nunca me pongo en modo incógnito, ni en mi WhatsApp, ni en mi Facebook, ni en mis redes sociales, pero hoy veo que mucha gente, cuando les vas a buscar, están en modo incógnito, pero no están. O sea, se ponen en modo incógnito para que tú no les veas a ellos, pero ellos sí te puedan ver. Si te puedan ver a ti, se dan cuenta de la estrategia. Y eso no es de Dios, hermanos. Especialmente los jóvenes que tienen tantos problemas con las redes sociales, ¿verdad? Me quito y me pongo y me quito, aparezco y desaparezco. Quito la foto, pongo la foto, ¿verdad? Y así. No, hermanos. Yo nunca me pongo en modo incógnito. Si no me interesa una llamada, no la atiendo. Pero yo no me oculto de nadie. No me tengo que ocultar de nadie. No me tengo que poner en modo incógnito. Pero hay, amigo, el que se pone en modo incógnito, ¿se está qué? Se está ocultando. Se está ocultando y la misma palabra lo dice. Claro, modo incógnito para saber, no para que los navegadores no sepan por dónde navego. Para que esos no sepan dónde estoy. Quito la ubicación, quito la no sé qué, o sea, desaparecido. Modo incógnito. No.
No existe el modo incógnito delante de Dios. ¿Cuánto dicen amén? No existe, no existe, ¿no? No podemos borrar el historial, ¿no? Delante de Dios puedes borrar el historial. Hoy vas a tu computadora, entras al navegador y si no quieres que nadie vea las páginas que has visitado, dices borrar el historial. Le das al clip y chao. Se borran todos los cookies, las cookies y las kikis. ¿Ya? Se borra. Eliminar cookies, ¿no? Elimina los cookies y se va todo al garete. Ya no hay que empezar de nuevo, ¿verdad? Qué fácil es, ¿no? Borrar el historial. Pero delante de Dios puedes borrar el historial. ¿Puedes borrarlo delante de Dios? ¿No? Delante de Dios hoy puedes cambiar la ubicación geográfica, ¿verdad? En el Instagram, en el Facebook, cambias, ¿no? Pero delante de Dios puedes cambiar la ubicación geográfica. No puedes. Pensando que nada está sucediendo porque nadie nos ve, ¿verdad? Pero no hay ningún sistema tecnológico creado que pueda ocultar nuestra IP del cielo. Amén. Nuestra IP, el cielo la va a detectar, Dios la va a detectar. No puedes ocultar tu IP, ¿verdad? Porque el cielo la va a detectar, porque Dios la va a detectar, porque Dios sabe dónde estás. Amén. Esto no es nuevo, hermanos. Mira, muchos siglos atrás de que existiera la tecnología, un profeta llamado Jonás intentó desconectarse del servidor. Se desconectó del servidor, Jonás. ¿Sí o no? ¿Se desconectó del servidor? ¿Sí o no? Claro que se desconectó. Dice la palabra que Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios. Se quiso desconectar del cielo, desconectarse del servidor. Y hermanos, la omnipresencia de Dios no es una cámara de vigilancia para ver tus movimientos, sino que es una garantía de seguridad. Amén. Nosotros ponemos cámaras, ¿verdad?, en lugares estratégicos para poder vigilar, ¿no?, la propiedad, las instalaciones. La gente pone cámaras de seguridad, ¿verdad?, para ver lo que hacen sus empleados, para ver si están trabajando o para ver qué pasa por aquí, para ver qué pasa por allá, ¿verdad? Cámaras de vigilancia, pero porque como dice la palabra, no hay cosa creada ni hay cosa manifiesta en su presencia, ya que no sea manifiesta en su presencia. Dice, antes bien, todos estamos como desnudos ante los ojos de aquel que tenemos que dar cuentas, hermanos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? Decía el salmista. ¿A dónde me huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Amén. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú también estás. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me ocultaré de tu presencia? Dios lo ve y lo conoce todo. Jesús sabía las intenciones de cada uno de ellos, igual que conoce las intenciones de tu corazón. ¿Cuánto dicen amén? Jesús conoce, porque Jesús conocía los pensamientos y las intenciones de ellos, dice la palabra. A Dios no se le escapa nada. Y Dios permitió que hubiera un Judas para que se cumpliese además la palabra, porque esto ya estaba profetizado. En el libro de los Salmos está profetizado, dice, tú, enemigo íntimo, o sea, amigo íntimo, el que comías en mi mesa y tenías intimidad conmigo y juntos disfrutábamos de la intimidad y de la hermosura. Hay un texto en los Salmos, ¿se está hablando de quién? Es una palabra profética dirigida a Judas. Que juntos caminábamos en armonía,
Para un judío sentarse a comer a la mesa con alguien no es simplemente un acto social, sino que es un compromiso de verdadera amistad. Es como un compromiso, es como un pacto de amistad. Y por eso un judío no se sienta a comer con un desconocido. No se sientan a comer con desconocidos. Son muy estrictos a la hora de sentarse a comer y comer de la misma mesa, del mismo plato, de la misma comida, de la misma ración. ¿Verdad? Porque el que si se sienta contigo es porque algo ha visto en ti especial. Y verso 22 dice: y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: soy yo, Señor, soy yo, Señor. No tenían el Espíritu Santo para tener empezaron a dudar. Dice que cada uno de ellos, es decir, no solamente Judas, sino también los demás, ¿sí o no? Claro, porque dice entristecidos, no está hablando en singular, está hablando en plural. Entristecidos, todos ellos, dice, en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle a Jesús: soy yo, Señor, todos, uno por uno, soy yo, Señor, soy yo, Señor, soy yo, seré yo, Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que no tenían la seguridad de saber que el Señor iba a sujetar su carnalidad, su debilidad, su inseguridad. Estaban como inseguros, no tenían la seguridad, porque si no, no hubieran dicho: soy yo. ¿Ya? El que está seguro no duda y no dice: seré yo, Señor. Si estás seguro de quién eres y de cuál es tu integridad, nunca dirás: soy yo, Señor, ¿no? O harás la pregunta. Entonces, verso 23, él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, este me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Dice: bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¡Wow! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Y Jesús le dijo: tú lo has dicho. Hermanos, no tenemos que hacer ningún mérito. Ya los hizo todos Jesús por nosotros. Dios nos da su gracia para conseguir llegar a la meta y no perder el galardón, como Judas. Pero no lo vendamos, no lo cambiemos por los placeres de este mundo. Muchas personas son hoy en día en la iglesia hablando del mundo, de la esclavitud de este mundo, de las cosas de este mundo. Muchas personas quieren de compaginar y son llamadas por el Señor bueno, pues invitadas al Señor a participar de un ministerio de la iglesia, sea lo que sea, ¿no? A la alabanza, como ujieres, como servicio, como grupos de oración, de intercesión, evangelismo y tantas cosas más. Pero llega un trabajo y dejan de venir con mil excusas, porque antes es el trabajo que servir a Dios. Antes es el trabajo que agradar a Dios. Antes es... la semana pasada me escribió una hermana querida de la iglesia haciéndome un consejo, pidiéndome un consejo. Es que a mi esposo le han ofrecido un trabajo, pero son 2 domingos al mes. Pastor, ¿qué piensa usted? ¿Puede ir los jueves? No sé qué, no sé cuántos. Y yo le dije: mira, yo no te voy a dar un consejo nunca, te voy a decir que dejes un trabajo, porque luego me vas a echar a mí la culpa de que no. Pero no, cada uno tiene que valorar cómo es su grado de consagración a Dios y qué es lo que necesita o no necesita, ¿verdad? Luego al rato me dijo: gracias, pastor, no, ya había tomado la decisión, no va a tomar ese trabajo, o sea, porque le quitaría de ir a la iglesia, de estar en la iglesia los domingos. Y le dije a la hermana: amén, gloria a Dios, pero no porque yo se lo dijera, sino porque Dios le habló, ¿no? Pero ¿cuántas personas
dejan al Señor a un lado y van enredándose en el mundo, van dejando a Dios a un lado, ¿verdad? Y se enfrían, y luego volver al Señor es tan difícil alejarse, pero ¿cuánto cuesta regresar? Amén. Es muy fácil alejarse, pero muy difícil regresar, ¿verdad? Te alejas con una facilidad, pero luego regresar, ¿cuánto cuesta regresar? Cuesta mucho regresar al Señor. Alejarse es muy fácil, es como echarse a rodar por una pendiente, ¿verdad? Te dejas caer, te dejas llevar y ¡brum! Pero hay amigos, luego tienes que regresar, tienes que volver a trepar otra vez, tienes que volver a subir al monte, tienes que volver a escalar la montaña, tienes que volver a tomar la cruz, tienes que volver Y hay amigo, eso cuando ya has soltado, te has quitado la cruz, te has quitado la armadura, te has despojado de tal, y entonces ahora vuelve a ceñirte otra vez, vuelve a tomar la cruz, vuelve a ceñirte con la armadura, Es muy difícil volver. Hay muchos que no pueden volver, que ya nunca vuelven, que se fueron y nunca vuelven. Yo he conocido a muchos que se fueron del Señor y nunca volvieron a la casa del Señor, nunca volvieron a la presencia de Dios. El mundo los ha absorbido y ya son esclavos del mundo y se han alejado tanto de Dios y han perdido el galardón. No perdamos el galardón, hermanos, que ya Jesús nos ha concedido. Amén. Dios siempre va a estar con nosotros, ya Dios nos ha dado ese premio, nos quiere otorgar ese premio, pero no debemos venderlo, no podemos cambiarlo. ¿Cuántos viven en sus vidas sin un propósito, sin un llamado, sin una convicción, en una insatisfacción constante, en un vacío y tristeza sin saber el por y para qué de sus vidas? Qué privilegio haber escuchado la voz del Maestro que te llama y te dije, sígueme, ¿verdad? Y haberle podido seguir su guía, su palabra. No, yo no lo cambio esto por nada. O sea, escuchar la voz de Dios cada día es una necesidad en mi vida, ¿verdad? Y cuando me alejo un poquito, ¿verdad? Por circunstancias, por problemas, por situaciones, por cargas, por lo que sea, rápidamente el Señor y dice, no, regresa, vuelve al camino, vuelve a la consagración, vuelve a la meditación, vuelve a la reflexión, vuelve. Y el Señor te habla y vuelve a darte palabra y vuelve a abrirte la Escritura y a darte la revelación, ¿verdad? Y lees un versículo y rápidamente, wow, te viene una fuente y te da una enseñanza y te da unas palabras. ¿Y cómo terminó Judas? Estrangulado. Estrangulado. Capítulo 27. Versículo, ya sabemos, ¿no? 3 al 6. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando. Le vino convicción de pecado, ¿no? Se vio las manos llenas de sangre, inocente, y quiso lavarse las manos y por mucho que se echó lejía, que las metió en agua, que las puso constantemente, se miraba las manos y se las veía manchadas de sangre, ¿verdad? Y eso le llevó a una condenación. Y quiso restituir, hermano, pues pensó, voy a devolver a los sacerdotes y a las 30 monedas de plata. Y cuando las fue a entregar, los sacerdotes le dijeron, pero tú quédate con tus monedas y tíralas a la basura, que no. Y todavía se sintió tan condenado, tan lejos del Señor, diciendo, pero si era de los 12, si era alguien
alguien del equipo, era alguien cercano, y ahora mira cómo me veo, condenado totalmente, ¿verdad? Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Le dijeron los romanos, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú, haz con las monedas y con las piezas de plata lo que tú veas, nos da igual. Y arrojando, dice, las piezas de plata en el templo, salió y se ahorcó. ¡Madre mía! Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas al tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. Ni los mismos sacerdotes quisieron recoger las monedas, las piedras de plata. No es lícito echarlo a las ofrendas porque es precio de sangre. Se ahorcó por haber vendido ese privilegio, por haber menospreciado el galardón, por haber aquellos que estuvieron cerca del Señor y que vivieron ese privilegio de escuchar en persona al Rey y ver sus milagros, su bondad, su belleza, y cuántos luego el Señor los entrega de nuevo a Satanás, les entrega a la maldad, les entrega al pecado. Qué triste es eso, ¿verdad? Una de las muertes más horrendas es quitarse la vida, ¿verdad? Es quitarse la vida de la forma que sea, porque es atentar contra la vida, es atentar contra el autor de la vida, ¿verdad? Amán también se ahorcó. Amán, ¿verdad? En tiempos de Esther, ¿verdad? Amán estuvo cerca de Mardoqueo, viendo la belleza de la reina Esther, cómo fue una mujer valiente delante del rey Asuero, y Amán, que fue un mentiroso, con una raíz de odio y hacia los judíos, quería exterminar al pueblo de Israel, hacer un genocidio, ¿verdad? Y al pueblo escogido por Dios, ¿verdad? Y al final, cuando Dios hizo justicia, se ahorcó con la misma soga que tenía preparada para Mardoqueo, y con esa misma soga se ahorcó. Hay personas que se ponen la soga al cuello, hermano. No se suicidan ni se ahorcan literalmente, pero se ponen la soga al cuello y se ahorcan en sus propias decisiones equivocadas. No te ahorques en tus propias decisiones equivocadas por escoger lo que no viene de Dios. Cuando escoges lo que no viene de Dios, te estás poniendo una soga al cuello que te va a estrangular poco a poco, que te va a quitar el aire, que te va a dejar sin respiración y no vas a poder respirar libremente la vida de Dios, la vida del cielo. Amén. Hay muchos que estrangulan sus caminos y hacen caminos torcidos, llenos porque están estrangulados, porque se han puesto la horca, se han puesto la soga al cuello y se van a ahogar en cualquier momento. Segunda de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice, mirad por vosotros mismos, mirad por vosotros mismos. Eso es lo más importante, mirad por vosotros mismos, dice la palabra, mira por ti mismo. Te está diciendo el Señor, mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el galardón. ¿Cómo? El galardón completo. Amén. Completo, no una parte, no, el galardón completo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y recibáis el galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. O sea, no tiene a Dios. El que no persevera en la doctrina de Cristo dice que no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. El que persevera no baja los brazos, no se desanima, no se cansa, no abandona, es fiel, viene a la iglesia todos los domingos, no se va a otro lugar,
nada, porque para él lo más importante es tener comunión con el Señor. Amén. La solemnidad, la fiesta del Señor, con el Señor. No se extravía. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis, Hebreos 10:35, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Amén. No retrocedemos. Entonces, hermanos, quiero terminar mirando la vida del apóstol Pablo. El Señor le mostró el galardón siendo aún Saulo de Tarso. Y para no perderlo tuvo que dejar y perder otras muchas cosas en su vida. Y lo describe, yo siempre que leo estos versículos, cómo Pablo lo expresa y cómo lo describe, siempre me ha impresionado muchísimo y me ha inspirado y me ha afirmado en el Señor cada día más. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, piensa un poco, ¿cuántas cosas son para ti ganancia? ¿Cuántas cosas? Cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo, como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. O sea, esto es impresionante. O sea, si te pones a pensar qué cosas tuvo Pablo por basura, su fama que había alcanzado entre los judíos, su fama, porque era, dice, hebreo de hebreos, o sea, fama. Era un hombre hebreo de hebreos. Su reconocimiento que le tributaban, pues dice que en el judaísmo aventajaba a muchos de sus contemporáneos en su nación. Testificó el mismo apóstol Pablo. Su reconocimiento, su reputación, su influencia por ser irreprensible. Irreprensible. Eso quiere decir que tenía una reputación y una influencia como nadie. Irreprensible en cuanto a la justicia, dice que es por la ley. Su prestigio, del que se jactaba, pues él mismo aseguraba que era mucho más celoso de las tradiciones de sus padres que todos ellos, que los demás judíos. Incluso tuvo por basura, por decirlo algo, su estatus, su futuro, un porvenir brillante entre los judíos, porque seguramente Pablo habría llegado a ser un candidato a formar parte del Sanedrín. Si hubiera permanecido en la religión, ¿verdad?, en donde estaba anclado, ¿verdad?, se hubiera llegado a ser un alto cargo. El Sanedrín en tiempos era lo más alto, ¿verdad? Era no sé cómo decirte, la PCM, ¿no? El Consejo de Ministros, el Premier, era el Sanedrín, donde estaban los más ilustres, los más importantes, los gobernantes más ilustres. Habría llegado a ese lugar, pero lo tuvo ¿por qué? Lo tuvo por basura. Y también perdió su seguridad en las cosas de este mundo, ¿verdad?
perdió sus fuentes de ingresos, las oportunidades económicas que le hubieran podido haberle enriquecido en su vida. Pero todo eso dijo, todo esto es basura, todo esto es basura, para mí esto es basura, no quiero nada de eso, solamente quiero conocer a Cristo y conocerle en el poder de su resurrección, amén. Conocerle a Cristo, conocerle a Él, y por eso todo lo tengo por basura. Pero esto es muy fuerte. Hoy en día decir todo lo tengo por basura para ganar a Cristo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No que la haya alcanzado ya, verso 12, ni que se haya perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, amén. ¿Qué es la meta? Es el galardón. Prosigo a la meta, al premio. ¿Qué es el premio? Es la recompensa, es el galardón, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo no sé si a ti Dios te ha llamado, hermano. A mí un día Dios me llamó y un día entendí que ese llamado era un premio para mi vida, era una recompensa, era un galardón. No solamente era algo decir, tengo que seguir un camino, tengo que seguir una dirección. No, me sentí un privilegiado por decir Dios me ha llamado y ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pero muchos no han entendido todavía qué es eso del llamado en sus vidas. Van por la vida, pasan por la iglesia, pasan por la comunidad, van de aquí, van para allá, conocen la Biblia, saben un poco del Señor, pero luego, ¿dónde está el llamamiento? ¿Dónde está la consagración? ¿Dónde está el galardón? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y eso te va a sostener en este tiempo. Poner la mirada en el galardón. Poner la mirada en la recompensa. No porque estoy diciendo, no, eso es lo que me queda, no, eso es lo que... No, sino porque anhelo es ese premio de Dios en mi vida. Que ya es ahora, no hay que esperar. Algunos dicen, no, es que eso es en el cielo, es la corona, es la vida eterna. No. En este siglo y en el siglo venidero, dice la vida eterna, pero también en este siglo, porque cuando el Señor les dijo a los 12 que le siguieran, les entraron dudas y empezaron a decir, Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Y le preguntaron a Jesús, ¿qué pues tendremos? Como diciendo, Jesús, hemos dejado las redes, hemos dejado las barcas, he dejado el banco de los tributos, Mateo, he dejado mis ocupaciones, lo he dejado todo y te hemos seguido de una forma alocada, sin considerar que no tenemos nada. Y tú nos dices que te sigamos, que dejemos las redes, que dejemos la barca, que dejemos de pescar, y que te sigamos. ¿Qué pues tendremos? Tenían dudas. Pero rápidamente Jesús le dijo, mira, ¿acaso yo no os he dicho que el que dejare padre, madre, hijos, por causa de mí, recibirá, dice, 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero, la vida eterna? No está hablando únicamente de la recompensa del siglo venidero, de decir, no, cuando llegue al cielo, no, está hablando ahora, ya, en este siglo, hoy, ahora, en este siglo. Y esa es la herencia que tenían los levitas, que no tenían heredad, ¿no? que es la tribu más hermosa de Israel, que no tenían parte. Cuando repartieron las tierras, ellos dijeron, no, nosotros
no queremos una heredad, no queremos un trozo de tierra, porque nuestra herencia está en los cielos, amén. Porque nuestra herencia no es terrenal, porque no vamos detrás de algo terrenal, no vamos detrás de un poco de dinero, no vamos detrás de una pocas de riquezas, no vamos detrás de nada de eso. Vamos detrás de una corona celestial, porque anhelamos una patria mejor, y por eso dice que Abraham salió de su tierra, porque anhelaba una patria mejor, una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, que no tiene fundamentos, que no está fundamentada sobre los cimientos de la tierra, sino que es una patria nueva, es un cielo nuevo, tierra nueva que podemos vislumbrar. Algunos dirán, pero es que pastor está hablando cosas un poco raras, o sea, de ver no sé qué, pues hay que ver el reino de Dios. Abre los ojos. Yo no te puedo decir cómo lo vas a hacer, o sea, qué tienes que hacer. No tengo un manual de instrucciones para decirte el primer paso es este, el segundo paso. No tengo un manual. Yo solamente te digo, sigue a Jesús, o sea, por la fe. O sea, sí, ama a Jesús, obedece a Jesús, conságrate a Jesús y recibirás 100 veces más en este siglo. O sea, Dios no falla. Si tú dudas, pues que el que duda a sí mismo, pues el que se condena a sí mismo, no, el que duda a sí mismo en lo que aprueba, no dice la palabra. Entonces, hermanos, hay que ver el reino de Dios. Abre los ojos. Y mira, y pon la mirada en el galardón, amén. Pon la mirada en el galardón que Dios tiene para ti. No sé cómo será, no sé de qué manera lo hará el Señor, pero no pierdas el galardón. No des lugar al diablo. No seas de los que un día mueran ahorcados, estrangulados, con la soga al cuello, ¿verdad? Queriendo alcanzar algo, queriendo arrepentirse, devolver las monedas y no poder, y volver al camino y no poder, y volver a la presencia del Señor y estar tan lejos que ya es imposible, o no sé cómo decirte, ¿no? Como Esaú, que entregó su primogenitura y cuando se arrepintió dice que lo procuró con lágrimas, pero no pudo. No hubo lugar ya para él, para el arrepentimiento, para el hombre de pecado, ¿verdad?